Y hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a un nuevo video. Si todavía no me conoces, mi nombre es Marianne Day y me encanta crear contenido y compartir mi experiencia en cada lugar en donde yo me encuentro. Yo soy de Venezuela, pero hace muchísimo tiempo que no vivo allá, así que duré un tiempo viviendo en Colombia y ahorita me encuentro en Inglaterra. Qué diferencia, hasta dónde hemos llegado. Pero bueno, aquí estoy, bueno, aprendiendo inglés y haciendo otras cosas que, bueno, en otro video les voy a estar contando. Pero este video vamos a hacerlo fácil. Este video es algo que ustedes me han preguntado muchísimo y es sobre cómo yo hago para viajar solos, algunos tips y recomendaciones que ustedes me han pedido. Pues sabrán que me encanta viajar por el mundo, que de repente estoy aquí, me encanta escapar, aparezco por allá por Asia, ¿qué pasó con Marianne? Bueno, resulta que el 80% de mis viajes yo los hago sola. La razón por la que viajo sola es porque a veces las circunstancias lo ameritan. No puedo encontrar una persona que viaje conmigo, ya sea porque está estable en un lugar y no puede dejar ese país en la fecha en donde yo quiero viajar a otro lugar muy lejos, porque a mis amigas pues el presupuesto no le da, por ejemplo, para viajar de Latinoamérica a Asia, y ustedes saben que la situación en Venezuela también está difícil. Entonces, bueno, sabrán que pues yo tengo que hacer esto porque me encanta. No puedo dejar de vivir y de cumplir mis sueños por el hecho de esperar por otras personas. Entonces por esa razón yo viajo sola, por lo general. Así que hoy quiero darte algunos tips y recomendaciones que yo tomo en base a mi experiencia, ¿ok? No trabajo en inmigración ni nada por el estilo. La verdad, tengo casi 4 años viajando. Han sido experiencias de mucho aprendizaje, la verdad, porque... Y son aprendizajes que cuestan. A veces es porque te, te cancelaron un vuelo y tenías 3 escalas, por ejemplo, ya perdiste muchísimo dinero, o que en el aeropuerto no te dejaron viajar porque te faltaba la vacuna de la fiebre amarilla o cualquiera de esas cosas. Entonces yo te voy a dar algunos tips y recomendaciones para que tú planifiques tu viaje y bueno, trates de evitar errores que a mí me han pasado en base a mi experiencia, así que comencemos. Ok, antes de comenzar este video quiero mostrarles mis flores, lo cual fue un regalo que me hicieron la semana pasada por mi cumple número 28. Ya estamos grandes, muchachos. Bueno, me regalaron ese ramo de flores cerradito y miren cómo abrieron de bonito. Está espectacular, abrieron absolutamente todas, huelen increíble, huelen delicioso. Esta es mi flor favorita. La persona que me regaló estas flores saben que es mi flor favorita. Y bueno, nada, esto es señal de que se vienen unos años llenos de prosperidad, de abundancia, de amor, de buena energía. Y bueno, les deseo esas cosas también a ustedes. Empecemos ya a contarles cómo yo hago para planificar mis videos. Ay, Dios mío, qué rico. Bueno, lo primero que tienen que hacer es pensar el lugar, obviamente, a donde quieren ir. Yo, por ejemplo, Mariani, pensaría un lugar en donde hayan playas hermosas, buena vibra, coco, montañas, naturaleza, cascadas, también ríos, animales por allí, porque pueda haber monos, elefantes caminando. Bueno, esa soy yo. No soy tanto de ciudad, tampoco soy tanto de lugares fríos. Busco más que todo lugares como calientes. Esa sería yo. Pero también, más allá de esas cosas, también es importante buscar un poco sobre su historia. Ya pues a veces llegas como que a un lugar y hay muchísimas como ruinas o cosas importantes que formaron parte de ese lugar en un pasado y que es bueno conocer, es bonito. Y bueno, también, aparte también hay religiones en donde deberías saber si puedes ir o no puedes ir. Es depende del país. Por eso es importante informarse. Informarse es la clave para, bueno, poder decir si tú puedes ir o no. Porque hay países en donde me encantaría ir, pero yo sé que sola pues se hace un poco complicado. Entonces que me toca a mí o esperar, planificarme mejor y así. Ese sería el tip número 1. Mi consejo número 2 sería investigar si necesitas una visa o algún tipo de vacuna o algún otro documento que en el país pues exijan. Yo, por ejemplo, vengo de Venezuela, me piden visa en muchísimos países, así que siempre tengo que estar investigando si piden o no piden visa. Y bueno, a mi opinión personal, ChatGPT no ayuda mucho en cuanto a eso porque
tú tienes que ser muy específico en lo que tú quieres saber, porque si no le escribes bien a ChatGPT, tal vez te diga una respuesta que no es, entonces tal vez si pedían visa, te dijo que no, así que mejor chicos es entrar a la página oficial de la embajada, del consulado, de el país a donde ustedes vayan a ir y ahí le van a contar todo. Si de por casualidad pues no encuentran la información ahí en la página, pueden llamar o pueden escribir correos electrónicos. Pero no se fíen tanto de lo que digan unas páginas extras, porque por ejemplo en internet hay tanta información que al final terminas confundiéndote o terminan diciéndote nada. Entonces yo creo que lo mejor es contactar directamente con ellos. Así que ese es mi otro consejo. Yo, por ejemplo, dentro de un mes, algo así, quiero ir a Sri Lanka. Así que, bueno, esto también tiene que estar pendiente. Hace 2 semanas investigué qué necesitaba para ir a Sri Lanka. Me decían que necesitaba una visa. Y hoy entré a ver qué necesitaba para ir a Sri Lanka. Y ahora resulta que necesito una ETA, que es como un permiso que se paga para entrar y ya que eso pues lo están pidiendo para todo y que lo de la visa lo eliminaron. Pero bueno, tengo que llamar, enviar correos y todo lo que yo ya les dije que teníamos que hacer. Así que bueno, ese es mi consejo número 2. Bueno, no sé qué tanto podamos ver desde aquí, pero aquí estoy, por ejemplo, en una página oficial de Sri Lanka, en donde puedo comprar el ETA. Así que aquí puedo encontrar muchísima información también si necesito ETA, visa o cualquier otra cosa extra sobre mi país en específico. Así que ese sería el consejo. Mi consejo número 3 sería pues comprar ya el vuelo. El vuelo ya sería por medio de Google Fly, yo lo compro o Skyscanner. Pues el mejor precio que yo encuentre lo hago, pero también tomando en cuenta las mejores escalas y también el tiempo que va a estar en el aeropuerto. Porque, por ejemplo, he tomado vuelos, obviamente, de 3 escalas, en donde uno de ellos, pues, el vuelo ya sea se retrasa o X cosa y pierdo todo el vuelo, así que pendiente con eso. Yo recomiendo un máximo de 2 escalas y la verdad van arriesgándose. Así que eso por esa parte también como que un largo tiempo de espera en el aeropuerto, 4 horas está bien. Como un mínimo, no sé, de 3 horas agarro yo y de ahí para adelante no me importa esperar. Porque la verdad me ha dejado el avión. Porque ya sea porque me tengo que volver a chequear, porque el aeropuerto es muy grande y todas estas cosas. Ese sería mi consejo número 3. Vamos por el consejo número 4. Abro un paréntesis, una recomendación antes de comprar cualquier vuelo o cualquier cosa. También es importante chequear como que el clima, en qué temporada es bueno ir, ya que, bueno, hay lugares en, por ejemplo, Asia, en donde hay una temporada en donde llueve mucho o hace mucho sol. Y también un dato importante para el bolsillo, es importante que pues en la fecha fuera de ferias, los vuelos son más económicos. Por ejemplo, fuera de diciembre y todo esto, es más económico viajar a otros lugares. Así que tomando esas recomendaciones de cada país, si en el país hay fiesta, obviamente los precios de los vuelos van a estar más caros, alojamiento y todo. Igual pasa aquí en Europa, que por ejemplo cuando es verano, todo se sube de una manera increíble. Más que todo en España y Ibiza. Así que bueno, te dejo por aquí este consejo, este paréntesis. Continuamos. Bueno, mi siguiente consejo sería reservar el alojamiento. Yo lo hago por medio de Booking o lo hago por medio de Airbnb. Depende a lo que yo quiera hacer. Booking para hostel, Airbnb si quiero mi espacio. Por ejemplo, puedo encontrar allí por Airbnb como que apartamentos en donde también me ayuda, por ejemplo, a que si son apartamentos que tienen cocina. Entonces está chévere. Cualquiera de las dos me funciona según pues mi ritmo de viaje, lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, hostel para hacer amigos, ya sea pues apartamentos para descansar, porque a veces uno quiere descansar de tanto viajar y todas estas cosas y de aquí para allá y la socialización, uno a veces también tiene que organizarse y calmarse un poco. Así que bueno, les dejo esa recomendación y continuamos con la otra. Súper importante chequear los medios del transporte del lugar en donde vas a visitar, ya sea si te es más fácil pues alquilar una moto, alquilar un carro, transportarte en bus, cómo es el sistema de los taxis, cómo es el sistema de negociación con las personas en el país a donde vas a visitar. Eh, Tomar taxis en los aeropuertos siempre es súper caro o llamar un Uber desde el aeropuerto también es súper caro. Así que es bueno que planifiques lo que es el transporte
con anticipación. Me gusta muchísimo planificar lo que es mi transporte, ya que es el medio que me va a llevar a mi lugar seguro. Es una de las cosas más importantes. El vuelo, obviamente, pues que me va a transportar allá. El alojamiento, que es el lugar donde yo voy a estar, mi lugar seguro. Y el transporte que me va a llevar allá. Esas tres cosas son súper indispensables para mí. La otra, obviamente, primero que todo, pues tener dinero también. Soy una persona que no viaja como que tan justa de dinero. O sea, no es que ya tengo todo reservado, me voy a ir limpia a visitar un país. No. O sea, tengo que tener mis ahorritos, mis cosas, porque no sabes si te van a cancelar un vuelo, si yo que sé, cualquier cosa que pueda surgir. Me pasó una experiencia, por ejemplo, en Francia, en donde mi vuelo estaba retrasado y llegaba a la 1 de la mañana y el check-in era hasta las 12 y después el señor cerraba la recepción. Yo le avisé al señor que yo pues iba a llegar al día siguiente por lo que había pasado y yo sabía que la recepción iba a cerrar y todo eso. Yo reservé ese alojamiento por 5 días. Cuando llegué al día siguiente, gasté más de $300. Cuando llegué al día siguiente, el señor me dijo, no te puedes alojar aquí el resto de los días porque tú no llegaste a hacer el check-in ayer. Y eso está en las políticas. ¿Y yo qué? Bueno, ni modo, ni hubo manera de nada. La verdad me pareció súper injusto porque yo pagué mis 5 días y yo había avisado. Ya quedó de parte del que ni siquiera me respondió ni nada. Pero bueno, se justificó con lo de la política y así lo dejamos. Pero retomando el tema, siempre es bueno tener como un poquito del doble de lo que gastaste. Vamos a decirlo así. Así que bueno, ese es mi otro consejo. Vamos por el siguiente. Bueno, una recomendación importante sería como que el tema de las maletas. En los aeropuertos cobran muchísimo por maletas si pues llevas ya sea 2 maletas o te pasaste de kilo o el tamaño y todas estas cosas. Entonces es bueno chequear el tamaño de tu maleta, cuántos kilos llevas y todo eso. Yo últimamente estoy viajando con un bolso pequeño. Ese bolso solo tiene como que vestidos pequeños, camisas pequeñas, traje de baño y todas estas cosas que bueno, no tienen como tanto espacio y eso, aunque sin embargo a veces me da un poquito como que de sustico en el aeropuerto y todo eso porque es que te cobran un dineral por pasarte unos kilitos o cualquier cosa, así que bueno, sería genial que estén pendiente de eso porque cuesta. Obviamente que a mí me toca como que planificarme un poco más porque cada vez que yo viajo no es como que, ay, sí, a viajar y ya no. A veces también pues es como una inversión que tengo que hacer porque pues es lo que hago, es lo que muestro. Así que tengo que crear contenido y hacer todas estas cosas. Entonces tal vez me pase un poquito más de la planificación. Pero siempre es importante tener un orden ya que esto pues es el resultado de tu experiencia. Hay muchas cosas tras de todo esto. Por ejemplo, que te toca dormir en el aeropuerto, que te agotas y pues planificas viajes en cortos tiempos y todas estas cosas. Y bueno, para allí, para acá, y es un poco agotador, pero vale la pena, la verdad. Entonces, si quieres hacer tu experiencia mejor, es bueno que te planifiques, sigas estas recomendaciones que yo te doy. La verdad, esto es en base a mi prueba y error que he tenido en toda mi vida y bueno, qué chévere compartirlo con ustedes. Tal vez me falte un poco, pero bueno, estas son como que las más importantes. Espero que les sirvan estas recomendaciones que yo les digo en base a mi experiencia. Y bueno, que hayan disfrutado este video. Nos vemos en un próximo video. Chao.